Muy buenas tardes, soy José Antonio Fernández, analista de mercados en el broker PuPrime. Hoy lunes 19 de enero damos comienzo a otra sesión de la apertura de Nueva York con las bolsas muy pendientes de Groenlandia, Irán, foro de Davos, Trump y sobre todo con un nivel de imprevisibilidad del 100%. La semana pasada los bancos americanos flaquearon, pero los semiconductores volvieron a liderar las subidas e Irán fue decayendo. Una semana plana viene después de un arranque de año fuerte, tras retroceder suavemente hasta el miércoles, y el jueves el tono giró mejor a cifras y guías buenas de Taiwán Semiconductores y a una aparente reducción de la tensión sobre Irán. El viernes Europa volvió a flojear más que Wall Street, de manera que el cierre de la semana fue tibio e incluso aburrido, sin resultados de compañías relevantes y escasa macroamericana incapaz de mover al mercado. Los grandes bancos americanos publicaron sus cifras del cuarto trimestre, de martes a jueves, inaugurando así la temporada de publicación de resultados trimestrales. A pesar de todas buenos resultados, excepto Wells Fargo, terminaron dejando más bien frío al mercado porque Trump anunció que desde el 20 de enero eh, aumentará un tipo de interés límite del 10% a las tarjetas de crédito. En definitiva, la semana no fue mala, pero tampoco buena, simplemente algo tensa y sin dirección definida debido a la geoestrategia y a la clásica actitud de esperar hasta comprobar la calidad de los primeros resultados empresariales. Los semiconductores volvieron a ser el factor dinamizador del mercado tras publicar Taiwan Semiconductores cifras y guías buenas el jueves temprano, e Irán es la incertidumbre constante. Esta semana podríamos tener más diversión que concreciones con Groenlandia y Trump en Davos, con los desenlaces pendientes con respecto a Irán y Groenlandia, y la incógnita que pesa sobre la evolución de Venezuela. De nuevo, la variable geoestratégica pasa a ser el principal factor para el mercado, sobre todo sabiendo que la imprevisibilidad forma parte de la estrategia de Trump cualquiera que sea el tema, y por lo tanto lo de Groenlandia va para largo, pero calentándose en el corto plazo con la imposición selectiva de un arancel adicional del 10% a los estados europeos que llevaron tropas a la isla, lo cual también forma parte de la estrategia de Trump para conseguir una convivencia normalizada con la incertidumbre, de manera que el desenlace final no sorprenda, incluso aunque sea traumático. El régimen teocrático de Irán aparenta suavizar su actitud para ganar tiempo porque sabe que una probable intervención quirúrgica americana bastaría para su caída. Estados Unidos teme que derive en una guerra civil, así que lo que haga estable pronto será extremadamente cuidadoso y dirigido a neutralizar la amenaza de una potencia regional antes que involucrarse militar y políticamente en un régimen en descomposición que produce el 3% del petróleo mundial. Así las cosas en Groenlandia e Irán. Esta semana la clave será Trump en Davos. Hoy es festivo en Estados Unidos, aquí, así que la sesión será algo aburrida. Mañana Trump podría aprobar un tipo de interés máximo del 10% para las tarjetas de crédito, pero la situación al respecto es confusa. Si cambiara de opinión, los bancos americanos rebotarían, pero si la aprobara, volverían a sufrir. Hoy es el día de Martin Luther King. Lo que vamos a hacer es analizar el mercado europeo, el contexto de las bolsas americanas, en qué situación se quedan y a partir de ahí prepararemos la sesión de mañana. Dicho esto, nos vamos directamente a gráficos. Aquí lo que vamos a hacer es principalmente ver en gráfico diario en qué nivel se encuentran los principales activos y ya que no tenemos sesión de apertura, finalizaremos brevemente para que podáis tener un contexto generalizado. Aquí tenemos el gráfico diario del dólar index, en el cual vamos a establecer tendencia bajista con un objetivo de caída hasta la zona de 97,37. Vamos a buscar también en concreto el índice VIX, índice de volatilidad que ha subido hasta el nivel de 18 ante el contexto geoestratégico y por lo tanto sale de esa zona de 16 donde nos tenía acostumbrados. Esto implica mayor volatilidad, movimientos más violentos, lo hemos visto hoy en la apertura de Europa y de momento se incrementa dicho PIC. Vamos a ver también en concreto el Brent, aquí lo tenemos con tendencia bajista. El objetivo de llegada en el Brent va a ser el nivel de 59,14 y en el West Texas exactamente igual. Aquí lo tenemos. Nivel de llegada objetivo, la zona de 54,89. Para el resto de materias primas, oro, plata, cobre, vamos a ver el oro, nivel de 4.667, la zona de trailing o soporte 4.545. La plata mantiene su tendencia alcista, al igual que el oro, pero vemos que aquí en este caso vamos a buscar una zona de soporte, el anterior mínimo en 86,62. Indicamos que también sigue en tendencia alcista. Vamos a ver el cobre. Aquí lo tenemos, tendencia alcista, pero como vemos ha tenido una figura de reversión desde el nivel de 6, así que esperamos nuevas compras en 5,60
para buscar otro rebote hacia la zona de 6,12. Vamos a ver el cacao y el café. Aquí tenemos el cacao que mantiene contexto bajista desde el año pasado. Como vemos, la siguiente zona de llegada sería en concreto este soporte en 45,49. Está muy cerquita, así que contexto bajista para el cacao. Y aquí vemos que el café está haciendo un rebote en la media de 200 días, tiene un soporte en 3,51 y si lo respeta buscaríamos compras para llegar a un objetivo en 3,96. Dicho esto, vamos a ver también el contexto de divisas. Aquí tenemos el euro dólar, tenemos zona de soporte en el euro dólar en 1,14, el objetivo la zona de 1,18, tendencia alcista. Vemos también la libra dólar, tendencia alcista también. Tenemos una zona de soporte en la libra en 1,32 con objetivo proyección en 1,35. Vamos a ver el libra yen, también con tendencia alcista. Vemos en concreto cómo tiene una zona de soporte en 207,79 y ahí buscaríamos proyección a la zona de 214. Buscamos también otro par como es Eurolibra, que se mantiene alcista también, rebotando la media de 200 y con un soporte a nivel de 0,8642. Vamos a ver también dólar americano canadiense. Como vemos, después de esta vuelta a nube, se mantiene con una zona de soporte en 1,38 y el objetivo principal sería el contexto de 1,4159. Dólar franco suizo bajista también. Como vemos, zona de llegada 0,78. Vamos a ver también dólar yen, tendencia alcista. Y eso sí, vamos a vigilar muy de cerca la resistencia en 161,77 porque, como vemos desde que la tocó en julio del 24, se ha situado siempre por debajo. Tendencia alcista para dólar yen. Una vez que hemos visto divisas, vamos a hacer un rápido repaso por los índices. Aquí mercado americano, a pesar de que no está cotizando hoy. Tenemos tendencia alcista para Dow Jones, zona de soporte 47.713 puntos. Vemos SP 500 cotizando con zona de soporte en nivel de 6.700 puntos. Y en el Nasdaq vemos que ha corregido desde el techo que tocó en diario en el nivel de 26.300 puntos y bajamos a ese nivel de soporte, ese doble suelo en 23.871. En Asia tenemos a China con tendencia alcista. Esperamos la ruptura en diario de los 15.700 para buscar nuevos máximos en la zona de 16.200. Y en Japón, también con tendencia alcista, buscamos zona de soporte en 52.500 puntos, como vemos, también para buscar máximos por encima de 54.000. Hacemos repaso a Bitcoin. Como vemos, Bitcoin con tendencia bajista. El objetivo de llegada sería nuevamente el suelo en 84.000 dólares. Como vemos, muy débil tras la caída que tuvo a finales del año pasado. Y el Ethereum exactamente igual. También con texto bajista. Objetivo de caída, el mínimo de liquidez anterior en los 2.736 puntos. Dicho esto, hemos visto ya divisas, materias primas, índices y, por lo tanto, con todo ello, vamos a ver unas pocas acciones para ver en qué situación se encuentran. Ya sabéis que las vamos a analizar siempre en un contexto semanal. La podemos ver aquí. Aquí la tenemos. Vamos a analizar en qué situación se encuentra Apple. Fijaos, con esa corrección, Apple la compramos en el 16, como vemos, con la estrategia de EMA 15, EMA 150, aquí tenemos señalado a un precio de 32 dólares. Fijaos desde entonces cómo ha ido teniendo ese contexto alcista siempre de máximos y mínimos crecientes, así es como fluctúa un gráfico de manera natural, hasta los 255 dólares. Con Google exactamente igual, lo que pasa que Google sí ha dado señal, dio señal hace 2 años en el precio de cierre 117 dólares y desde entonces se ha mantenido hasta los 330. Microsoft dio entrada precisamente en el nivel de 258 dólares. Como vemos, ha tenido sí un pullback a la media de 150 y como vemos, se sitúa ya en la zona de 459. Amazon, como vemos, gran decepción en los últimos 3 años. Esperamos ya movimiento a lo largo de este año para superar esa barrera bajista que le mantiene por debajo de la media de 150 y por lo tanto está fuera de nuestro radar. Vamos a ver también dentro del sector medios de pago Visa.
que tiene un contexto alcista desde los $214. Fijaos el recorrido interesante que ha tenido Visa. Vamos a ver Pfizer. Fijaos fuera de nuestro radar, ya que está por debajo de los $30. Vemos también Toyota. Dentro del sector automovilístico, como vemos, pues desde que ha roto la zona de $188, parece que la reacción es importante. Ahora vamos a ver si logra buscar el máximo en 254. Vamos a buscar también las acción de la cervecera. Como vemos, Anheuser nos dio situación de entrada en $65. Estamos prácticamente a la par. Y vamos a ver por último JD, también en contexto bajista, por lo tanto fuera de nuestro radar. Echamos un último vistazo a Tesla, de la cual esperamos mucho más, ya que la entrada fue los $330. Estamos por encima, pero necesitamos ruptura con suficiencia de los 500 para volver a creer en la acción. Hasta aquí el mínimo resumen de la sesión de la apertura, hoy festivo, Martin Luther King en Estados Unidos. Hemos analizado algunos activos interesantes y por lo tanto os veo nuevamente el miércoles en otra sesión de la apertura de Nueva York. Que tengáis todos muy buena tarde.